Doncs endavant, senyor Lluís Pineda, ja veu que té un temps de 15 minuts, aproximadament, com a màxim, i després farem el torn de preguntes. Endavant. Muchas gracias. Buen día. Lamento no poder expresarme en catalán. Me hubiese encantado. Yo no lo hablo ni reservadamente. No soy capaz. Pero sí me gustaría hacerlo. Y en cualquier caso, agradezco muy sinceramente y este honor que para la organización que presido y represento en este acto significa que este Parlamento nos haya llamado por un problema que afecta a tantas familias de todo el Estado español y singularmente en Cataluña, porque además aquí hay los dos mejores ejemplos posibles y los dos peores, ¿no? Quiero decir, el mejor y el peor. Desde una gran entidad financiera que ha dado una lección de cómo se puede desarrollar una caja general de ahorros popular, como es la Caixa, hasta el peor ejemplo, en nuestra opinión, que sería Caixa Cataluña, que ha dado el peor ejemplo de cómo se puede gestionar una caja general de ahorros popular. Dicho esto, me parece imposible referirme a respuestas a un problema no latente, sino obvio y dañino desde este mismo instante para tantas familias por causas sobrevenidas no imputables a ellas mismas, sin hacer una mínima referencia histórica. El mercado hipotecario español, otra hora luminoso y brillante, es ahora uno de los problemas más graves para que la economía se desarrolle. Y, por lo tanto, es un lastre para las entidades financieras, todas antiguas cajas de ahorros, ahora inexistentes, en virtud de la gestión nada pacífica, dañina y, en todo caso, objetivamente perversa del supervisor del sistema bancario español, que sería el Banco de España, que no ha hecho más que poner problemas a unas cajas que, cuando lo hacen bien, demuestran que son capaces de ser el espejo al que no se pueden mirar los bancos que nos dan ahora lecciones, los denominados bancos de inversión, y que han recibido del orden de 1000 veces más ayudas que las pretendidas ayudas que vamos a dar aquí a las cajas generales de ahorro popular. Y, sin embargo, son los que están marcando qué es lo que hay que hacer cuando son ellos los que peor lo han hecho, los que más ayudas han recibido y los que más sanciones aún están pagando. Por eso, yo quisiera hacer una referencia. Este país históricamente ha llegado, no tarde, pero ha trabajado en paralelo a la historia del común. Me voy a remontar a 1000 años, 1095, Concilio de Tremont, en donde se declara que hay que recuperar los territorios de Palestina. Y entonces toda Europa se pone a intentar luchar como cruzados por recuperarlos. Pues nosotros hacemos otra cosa. Se nos da la misma indulgencia, pero hagámoslo en nuestro propio territorio nacional. Bueno, pues todo Occidente se dedicó no a liberar Palestina, sino a pagar subprime, hipotecas para los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros hicimos nuestra Guerra Santa con nuestra burbuja inmobiliaria en España. Bueno, son dos parangones, hicimos más o menos lo mismo, pero en territorios diferenciados. Las subprime inundaron como el virus, como un VIH que se extendía como una mancha de aceite perjudicial, no la nuestra, que bendito sea el aceite virgen y el arbequino todavía más, que es catalán, o muy típicamente catalán, y sin embargo aquí pues nosotros hicimos nuestra subprime con nuestras hipotecas y nuestra burbuja. ¿Y era así porque había que hacerlo? Pues esta vez no, porque esta vez el legislador nacional había establecido de una forma clara, nítida y contundente, y si no fuera porque es la banca quien tiene que interpretarlo, todo el mundo lo hubiese entendido. Pero como es la banca y el supervisor llega a un nivel de compadreo con el supervisado tal, pues no se interpretó correctamente el artículo 5 de la Ley Reguladora del Mercado Hipotecario, que establece que no se puede crear un mercado hipotecario, y el mercado hipotecario solo lo crean las entidades financieras. Porque dar préstamos no es una actividad que esté restringida. Todo el mundo puede dar préstamos. Los padres a los hijos, los amigos entre sí, los cuñados con ellos. Eso no está limitado. Pero como hay una ley reguladora del mercado hipotecario, sí que es de aplicación a las entidades reguladas, que son los bancos y cajas rurales. Y el artículo 5, con nitidez meridiana, establece que no se podrán dar préstamos con garantía hipotecaria para hacer esos títulos del mercado hipotecario, que está sujeta esa legislación a las entidades financieras reguladas por encima del 80% del valor de tasación. Y se dieron. Y se dieron a la vista, ciencia y paciencia de todo el mundo. Bueno, pero es que no somos todos guardias. Hay un guardia, se llama Banco de España, y tengo entendido que todos han cobrado hasta final de mes, al menos este mes, durante toda su vida. Luego, no había ningún motivo para que no
hubiesen hecho su trabajo con normalidad. No estoy pidiendo exceso de celo, visión de futuro, estoy pidiendo cumplir la legalidad. Pues bien, si en este país el Banco de España hubiese no permitido que se metieran goles desde fuera de juego, es decir, se dieran hipotecas por encima del 80%, este país, España, y todos sus territorios, comunidades autónomas, villas, pueblos y plazas, gozarían del mercado hipotecario más solvente del planeta Tierra. Además, en Occidente y con unas infraestructuras dignas de elogio. Y eso que era posible, solo con cumplir la ley, no se hizo. Y como no se hizo, estamos aquí hoy, porque se generó una secuencia de espiral diabólica. Ya no se vendían las casas, las naves, los comercios, los bienes inmuebles, los bienes raíces, por el valor que tenían, sino por el préstamo que te daban. Y como se rompió el dique del 80%, los préstamos eran mucho más altos. Yo conocí ese debate. Lo conocí porque Ousmane lleva 25 años trabajando con vela, lamentablemente, en este entierro, que ya me hubiera gustado que fuera un bautizo. Pero es un entierro, el entierro de las cajas de ahorros, que históricamente y por ley eran las únicas que podían dar préstamos para comprar viviendas, hasta que con la liberalización los bancos entraron en su mercado y viceversa. ¿Cómo funcionaban antes? El ahorro era de las cajas, los préstamos, la actividad mercantil era de los bancos y a través del mercado interbancario había ese flujo sanguíneo que es el dinero. Todo funcionó bien. Hubo más competencia, yo no digo que fuera mala, pero había que haber cumplido la ley. Y si se hubiese cumplido la ley, en España no tendríamos crisis de deuda pública, porque la deuda pública de este país es pequeña. Lo que ocurre es que hay que sumarla a la deuda privada de los bancos porque es el dinero del público y es el crédito público. Y esa es la interconexión viral en donde hemos caído por culpa de que el árbitro no hizo su trabajo. No es que no pitase cuando vio alguna falta, es que animó a las entidades a cometer faltas. Y en esas estamos. ¿Cómo luego lo fue cubriendo al principio? Con dolor y resignación, porque el lobby bancario funciona mucho y bien en este país y en casi todos, pero en este singularmente, ¿no? Este es un país en donde si no ves un banco y un bar, pues no estás en España. Entonces, eso todo genera también una influencia y una situación. Dada esta situación, esas hipotecas se depreciaron como los bienes, pero lo que decían era, vamos a perdonarles inventando una cosa que eran las provisiones anticíclicas, que habéis oído que eran tan buenas. Bueno, este era el parche por haber permitido ilegalidades. Nadie pedía que se existiesen. Era una sobrecarga para el sistema financiero español y, ¡ay, qué bien!, llevamos esta mochila. Y con eso permitieron las ilegalidades que estoy comentando. Después de las provisiones anticíclicas famosos, llegó el argumentario. Y el argumentario era, ¿qué importa que dé por el 100 si el año que viene va a subir el precio el 20? Luego llegamos al mismo sitio. Sí, pero incumplimos la ley, que es una cosita que tiene su cierto relieve, ¿verdad? Y es que la ley debe de ser para todos igual y a todos ser exigida. No solamente a los hipotecados. Entonces, con esta situación llegamos a que las casas están sobrevaloradas, sobretasadas, sobreendeudadas las familias y ahora no las podemos pagar. Bueno, pues yo desde aquí acuso de delito de lesa patria al Banco de España por la situación que vive la deuda pública del Reino de España. Y que cada una de sus gobiernos autonómicos, provinciales, periféricos, sufren por el incumplimiento de la ley, no la falta de diligencia, no la visión, como por ejemplo cuando vendió el oro de este país a $700 la onza, cuando está a 1.500 ahora. No, esto es un error que deja bien claro pues, la capacidad de gestión de este equipo de gobierno del Banco de España. Digo de gestión, pero yo estoy hablando de cumplir la ley. Y por eso tenemos lo que tenemos. Bueno, ahora, vamos a ir muy rápido. Teníamos también, antes de lo que es la ejecución, que es la crisis que estamos viviendo, por lo que se me ha llamado, existe una legislación española muy buena. Existe el folleto informativo, existe la oferta vinculante, existe una legislación que creamos, entre otros, desde la organización que yo presido, impulsándola. Con esa legislación era promotora de buenas prácticas bancarias. Tampoco se ha vigilado por los organismos de consumo, ni por los organismos económicos de la Generalitat, ni ningún otro, para que esa legislación previa, que defendía al consumidor, que es el motor y corazón de una economía sostenible y sustentable, se ha ido perdiendo. Cuando nació el folleto, se exigía, luego la oferta vinculante, esto se ha ido dejando atrás. Esa legislación previa era muy buena,
porque generaba unos derechos, transparencia, competencia, que se fue diluyendo en la inmensidad de este océano de ilegalidades manifiestas. Durante la firma, también el notario con su intervención tienen un reglamento muy cervantino, que si cumplieran, pues muchas de las actividades que hace Ausbank no tendría que hacerlas, porque solo con que no hubieran permitido elevar a escritura pública hipotecas por importe superior al 80%, se hubiera resuelto todo. Y como además es constitutiva la inscripción en el registro, el registrador también lo hubiera negado, pues hubiéramos. Todos los diques se han roto, todos, y no ha funcionado ninguno. Bueno, está usted exagerando. Les voy a contar el último, que es bien conocido. En la firma, la cláusula suelo, que hace que el intermediario financiero deje de ser intermediario financiero y sea abusador de posición de dominio institucional. El que intermedia compra algo y lo vende a un precio añadiéndole valor a la gestión y un sobrecoste para un beneficio. Bueno, aquí da igual a qué precio esté la merluza en Mercabarna. Yo siempre cobraré lo que me parece como mínimo. Eso es la cláusula suelo, cargarse la intermediación financiera. Pues eso es un pacto, según dicen las entidades financieras, lo he alcanzado. Dice el Código Civil que los pactos se pueden hacer por cualquier forma, incluso verbal, pero es que está por escrito. Pero es que además está elevado a escritura pública ante notario. Pero es que además se han cobrado impuestos por ese pacto, con lo cual ahí también, no se cobran impuestos por la trata de blancas, se cobran impuestos por actividades lícitas. Y luego se inscribe en el registro porque es constitutivo. Bueno, pues hemos ganado no una, sino 2 sentencias diciendo que es ilegal. Los diques no han funcionado. Todas las sobregarantías pergeñadas, diseñadas por sus señorías y otros, son sobrecostes que no nos han servido. Por eso es verdad que también vengo algo indignado. Y vengo indignado porque las leyes no solo se nos pueden aplicar a nosotros siempre y con firmeza y dureza, es que también había que aplicárselas a los demás. Yo voy a intentar hacer la propuesta de Ausbank, que me parece lo más, atractivo quizá, para que sus señorías no pierdan más tiempo, y me voy a permitir entregarles un informe detallado de todo lo que he dicho, que supone el antes, el durante y el después. La oferta es lo que menos elaborado está porque cada día la estamos mejorando, porque cada día nos enfrentamos a una realidad empírica que queremos afrontar. Pero sí quiero decirles que somos kelsenianos, el derecho positivo es lo que tenemos y con estos bueyes hay que arar. Y teníamos herramientas antes de la crisis para haber soportado una crisis y haber sido el país más solvente del mundo. Porque hasta que llegó la crisis, el primer país endeudado, es decir, que tenía crédito, y eso no es malo, eran los Estados Unidos de Norteamérica. El segundo país era el Reino de España. Teníamos crédito mundial. Eso no es malo, que te presten dinero no es malo, cuando estás en marcha promoviendo, generando actividad, comercio, libre competencia, empleo. Eso no es malo, bendito sea el préstamo y el crédito. Eso no es malo. Lo malo es el haber incumplido todas esas pretendidas garantías de las que gozamos o que no hayan servido para nada, como digo. Y he puesto el ejemplo de la cláusula suelo por no reiterar otro que también ganó Ausbank, que tuvimos que ir hasta Luxemburgo, que es el redondeo. Siempre al alza, siempre en beneficio del prestamista, siempre en perjuicio del prestatario. No se lo consentirías nunca a un verdulero, ni a un frutero, ni a un carnicero, que siempre te cobrase de más. Bueno, pues sería a la unidad más fácil de llegar, arriba o abajo. En banca no, siempre era para arriba. Nos la cargamos, tardamos 8 años. Tuvimos que ir a Luxemburgo y cambiamos una directiva para los 400 millones de europeos. Esa directiva decía que si está perfectamente claro en el contrato que se abusa de ti, no se puede legislar ni juzgar. Bueno, pues la cambiamos. Y la cambió una organización que es de este país, que tiene oficinas en Cataluña y trabaja para Cataluña desde hace más de 15 años, e igual que para el resto de los ciudadanos de este país, de España, del que nos sentimos partícipes y nos parece que unidos y diversos es la mejor fórmula de avanzar. Pero en Europa, no solo aquí. Entonces, por eso conseguimos en Luxemburgo una sentencia que es histórica para todos. En cuanto a la propuesta, la centraré en 3 aspectos muy rápidos. Lo primero, la nueva ley de enjuiciamiento civil establece la mediación como una posibilidad. Nosotros la haríamos como una obligación. La mediación supone la suspensión durante 2 meses del procedimiento. En esos 2 meses, para desenmascarar también algunas irrealidades aceptadas con naturalidad, como que la banca no quiere quedarse pisos, usted, que no les pille usted, que lleven 15 años, señorías, 15 años pagando la hipoteca, les queden 5 y tengan un buen piso en Paseo de Gracia. ¿Que el banco no quiere quedárselo?
no le queda tiempo para quedárselo. Pero ¿qué mentira es esta que todos aceptamos con naturalidad? ¿O qué medios de comunicación lo dicen como si se creen que son verdad? Y luego se quejan de que haya gente indignada, desafectada de esos medios de comunicación. Claro, también cotizan en bolsa y viendo lo que deben y lo que valen, pues a lo mejor uno llega a una conclusión certera de que se han venido abajo también esos diques sociales. Igual que los registros, el notariado, etcétera, etcétera. O eso del defensor del cliente que nombra al banco para perjudicarte. O el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que cuando te da la razón y no puede inhibirse, no es vinculante. Que yo di una conferencia en Bolivia y me dijeron, ¿y ustedes son el primer mundo? Claro, me sonrojé. Dice, no, allí entretenemos a la gente mejor. Hasta que el fracaso de cualquier aspiración a través de un organismo distinto a la justicia te conlleva a decir, me doy la vuelta y no confío en ustedes. Sí, estamos indignados. Dicho esto, la mediación por obligación, lo que no significa que se tenga que aceptar. Y la mediación tiene una fase previa fundamental. Para nosotros la ejecución hipotecaria es de tal intensidad, de tal calibre, como aprender a una persona. Y cuando se la aprende, se la leen sus derechos. Y se le dice que puede hacer una llamada. La mayoría de las ejecuciones hipotecarias, el 99%, no tienen oposición. Y ahora yo no he hecho el cálculo y no quiero decir nada que se pueda echar en contra mía. Pero hace 10 años sí. Todas las ejecuciones hipotecarias, el 90% estaban mal calculadas en favor del banco, porque nadie se oponía. Entonces, la cuota era líquida, vencida y exigible, pero no correcta. Entonces, lo hicimos, fuimos a varios juzgados y vimos que se les ejecutaba por cantidades superiores a las adeudadas. Excuso decirles ahora que puede que tengan redondeo al alza, que es ilegal por ley y por sentencia, o cláusula suelo, que es ilegal por sentido común y por sentencia y ejecución provisional en Sevilla. Por ejemplo. Entonces, yo creo que lo primero es decirles, ¿sabe usted que existe el derecho a rehabilitar el préstamo hipotecario pagando solo lo vencido y satisfecho y no la totalidad del préstamo? Imagino que sus señorías en la Comisión de Justicia saben a qué me refiero. Rehabilitación del préstamo 693.3 de la Ley de Enjuiciamiento. Es otra iniciativa de Ausbank que conseguimos hace 3 legislaturas. Porque cuando te resuelven el contrato te piden la totalidad. No te piden lo que debes, sino que te vencen el contrato. Excuso decirles que si alguien no ha pagado 3 meses no puede pagar los 6 años que le quedan. Era una losa imposible. Y los bancos decían, no, hombre, no, a veces hablamos con ellos. Y se creaba un mercado corrupto que eran un montón de minutas de abogados que no existían, procuradores, o vaya usted a saber qué favores, porque los hay. Y nosotros hemos vivido en Ausbank en 25 años situaciones lamentables, como ejecutar una madre con hijos teniendo un seguro, la propia entidad de la aseguradora de la compañía, que cubría ese riesgo y ejecutar la hipoteca en lugar de pedir al seguro que pague el riesgo que había asumido y contratado y pagado. Luego el anecdotario se convierte en categoría. Bueno, pues la mediación. Le veo una cara que me quiere echar ya. 3 minutos. 3 minutos, vale, yo creo que llego. 3 minutos. La segunda, lo que pedimos es algo muy sencillo. Si los préstamos se dan como dice la ley, y hay que suponer que sí, se dan por el máximo del 80% del valor de tasación. Fíjense que el artículo 5 de la ley del mercado hipotecario dice que se podrá subir esto hasta el 95% si haya aval bancario de otra entidad. Luego, fíjense si está claro que tiene que ser el 80%. Y además lo tendrá que hacer otra entidad, pero no con el cliente, sino que lo tiene que hacer el banco que ha hipotecado, porque así coloca el título en los mercados internacionales. Y eso es, antes era palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una obligación hipotecaria española era señorío español. Se honra las deudas. Ahora vaya usted a saber qué pasa. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, pues esta es la situación. Entonces, ¿qué pedimos? Si se ha hecho conforme a lo que dice la ley, que es el 80%, pedimos que la adjudicación para sí o tercero designado por uno mismo, que no nos la cuelen por ahí, a ver si luego hacen una patrimonial y dicen, no, es que es otra. El importe del 90% del valor del préstamo. El préstamo es por el 80% del valor de tasación, lo que quiere decir que me quedo en el 72% del valor de tasación o de compraventa. El riesgo que asume una parte es el 28%. Si alguien pide una hipoteca y no paga el mes siguiente, no es un hipotecado incorrecto, es un estafador. No quería cumplir. Si alguien no paga al cabo de un tiempo, pierde el 28% del valor de la compraventa. Es un riesgo asumible, es una obligación hipotecaria sana. Se puede colocar en los mercados internacionales, la entidad puede recuperarlo, incluso puede que haya enriquecimiento injusto, porque la puede vender después a un precio mayor. No sé si me siguen. Yo creo que este sería el tema. Claro, hay que partir de que los bancos hacen lo que dice la ley, que tampoco es
partir muy alto, les ponemos una banda bajita. No les pido nada más. Luego, y la siguiente propuesta es, claro, además la tengo escrita, con lo cual, si no salen los tipos, yo soy de letras, a mí todo esto lo paso muy mal con los números, pero me sale la cuenta. La siguiente es que, dadas las circunstancias concurrentes y la longevidad de un préstamo con garantía hipotecaria para adquisición de vivienda, que es un derecho constitucional, al menos el 10% del tiempo del préstamo se pueda pedir de forma discrecional una demora en el pago de principal, pero no de intereses, por cualquier persona. Un año. Si son 20 años, un año. Tan simple como eso. Es el 5%, perdón. Lo que pido para que cualquier persona lo pueda pedir, de forma fija o discontinua. Por razones personales, cambio de residencia, cambio de estado civil, uno se separa, se divorcia, por un problema personal, el que fuera o fuese. He dicho que el capital tiene carencia, pero la hipoteca mantiene la garantía. Luego a la vaca la siguen ordeñando, o sea, se pagan los intereses. Pero el principal lo demoro para un periodo posterior. Eso en cualquier situación o circunstancia. Y si hay una circunstancia sobrevenida, especialmente dañina, no buscada por el hipotecado, como por ejemplo enfermedad grave o minusvalía, pérdida de trabajo, un ERE, unas circunstancias, entonces lo queremos subir a como mínimo 24 meses y hay demora o carencia de capital e intereses. Se llama rebus sic stantibus, esto tiene 2000 años. Esto es todo menos nuevo. Ellos nos lo aplican y yo les daré ejemplos, no anécdotas, de cómo nos han cambiado planes de pensiones a tipo de interés fijo porque de repente dicen que es que los tipos han variado. A ellos sí, a nosotros no se nos permite nunca. Y excuso decirles, claro, que sería el último punto, la imposibilidad de cambiar las tasaciones. Porque el contrato del que trae causa la ejecución hipotecaria es el que es. Entonces, no me puede cambiar usted el valor porque hayan cambiado las circunstancias. Entonces, si me cambian las circunstancias para la tasación, también cámbiame el importe del préstamo. Porque si no es así, el párrafo segundo del artículo 315 del Código de Comercio establece que cualquier beneficio en favor del prestamista se reputará interés. Si solamente es a favor del prestamista, la TAE está mal calculada, porque el coste de la hipoteca tiene que sumarse al coste financiero, cosa que, por cierto, es de rigor intelectual. Cuando uno tiene sus gastos, lo que suma es lo que le ha costado un préstamo. ¿La hipoteca es solo para el banco? Pues según el Código de Comercio forma parte del tipo de interés. Y si no, el crédito puede ser nulo. Luego, yo creo que va a ser mejor que me hagan caso. O sea, podríamos decir, claro, esa ejecución hipotecaria tienen que hacerla por el valor de tasación que se pactó ab initio cuando se formalizó y perfeccionó el contrato. No se puede variar a posteriori. Es que han cambiado las circunstancias. Bueno, pues cámbieme también el importe del préstamo. O cámbieme los tipos, o hágame algo. Pero algo que no sea siempre malo para mí y bueno para usted. Porque, claro, también eso es un principio jurídico que desde Justiniano lo tenemos muy resuelto. Bueno, entonces, por concretarlo, yo hablaría de la obligatoriedad de la suspensión por la motivación de algo que viene en la ley de enjuiciamiento civil, a través de la mediación, con un previo de conocimiento profundo de los derechos que le asisten. Y esto está en línea con la última ley que se ha hecho en Estados Unidos de Norteamérica de la mano de Obama, en donde está el conciliador bancario. Por supuesto, que el conciliador o mediador no sea de los bancos, no me hagan otro defensor del cliente nombrado por ellos para aburrirme a mí y no darme la razón, que aparte me parece un insulto en una comisión de justicia, o yo que soy abogado, que le llamen defensor a alguien que no es defensor. Es un título que nos hemos ganado los abogados a lo largo de 2000 años de historia. Me parece imperdonable que lo hayamos permitido, pero ahí está. Entonces, eso. Segundo, que la tasación, o sea, que a efectos de adjudicación no pueda ser por importe inferior al 90% del valor del préstamo, que es el 80% del valor de tasación o compraventa. Y con esto salvaríamos muchas circunstancias. Y, en fin, me atengo a sus preguntas. Insisto en que les voy a facilitar un disquete con toda la legislación previa acreditativa. Solo citar, por último, 3 segundos, tampoco puede convertirse en un negocio no querido y no ganado, porque trae causa de una crisis la falta de pago. Los intereses moratorios no pueden ser cualquier cosa. Tenemos 2 referencias, la ley de créditos al consumo y la ley cambiaria del cheque. Me da igual cualquiera de las 2 que utilicemos. El 2,5 veces el interés legal o 2,5, que es que yo ahí el legislador yo creo que patinó, no sabía si para un lado o para otro. Me da igual cualquiera de las 2 del interés legal o 2,05. En definitiva, no se puede cobrar el 29% porque es usura.
Es usura en sentido moderno. Usura en sentido antiguo, los abrahámicos, judíos, cristianos y musulmanes, era cobrar intereses. Todos. Porque eso era una fiducia y no se podía cobrar intereses por nada. Luego lo aceptamos. Pero claro, de ahí al abuso absoluto es radical. Ha habido unas sentencias conocidas, las citamos las dos, una de Álava, pero la más interesante es de aquí, de Cataluña, de Sabadell, en donde ha mandado al Constitucional todo el procedimiento hipotecario. Aquí viene relatado, viene un resumen y les podrá ser de utilidad. Me parece, y agradezco al juez de primera instancia número 2 de Sabadell tal iniciativa porque desde luego ha hecho una gran labor para todos los españoles y posiblemente para todos los europeos. Moltes gràcies, senyor Lluís Pineda. Li hem donat un marge generós a l'atenció al desplaçament que ha fet. Sàpiga que també el magistrat està... ¿Se paga el desplazamiento? Això parli amb els serveis de la cambra. Bé, doncs...